Pirámides, templos, tumbas. Estas maravillas antiguas prometen secretos aún mayores ocultos bajo las arenas de Egipto. Ahora, la ciencia más puntera decodifica por fin la misteriosa tierra de los faraones. Con la tecnología moderna empezamos a vislumbrar cómo vivían los antiguos egipcios y la forma en que morían. En esta ocasión, las creencias y supersticiones que regían la sociedad egipcia antigua. ¿Es posible que los pinos de California aporten nuevos datos sobre las plagas del Éxodo? ¿Fueron reales esas plagas bíblicas? El análisis genético de gatos momificados revela un macabro secreto. La ciencia moderna está demostrando que los egipcios momificaban a esos animales en serie. ¿Y revelará el examen de un babuino momificado la ubicación de un lugar antes considerado un mito? Los babuinos no son autóctonos de Egipto. Tuvieron que llegar de otro lugar. Pistas desenterradas. Indicios perdidos en el pasado reexaminados. Objetos valiosos observados a la luz del siglo XXI. Estos son los enigmas de Egipto. El antiguo Egipto. Durante miles de años, las creencias y la superstición fueron la base de la vida egipcia. Influían en todo, de los entierros al comercio exterior. Preciados objetos contienen pistas ocultas sobre esas creencias olvidadas. Indicios que la ciencia moderna solo ahora empieza a entender. La tierra de Punt, durante mucho tiempo considerada un mito. Hay relieves o grabados en paredes que parecen plasmar una gran expedición a la tierra de Punt, un lugar con palmeras y animales silvestres. Su ubicación siempre ha sido un misterio. Punt es un lugar legendario, no sabemos dónde está. Hasta ahora. Los egiptólogos esperan que, usando tecnología de vanguardia para examinar los restos de un babuino de 3000 años, puedan encontrar el lugar. ¿Habremos encontrado la mítica tierra de Punt? En 2004, unos arqueólogos excavaban en un lugar cerca del pequeño puerto egipcio de Wadi Gawasis, en el Mar Rojo. Catherine Bard y su equipo de la Universidad de Boston descubrieron algo asombroso. Encontramos fragmentos de barcos antiguos, 26 cuerdas de papiro enrolladas, aparejos de un barco antiguo. Esos barcos no estaban hechos para el río Nilo, sino para navegar por mar abierto. Los primeros barcos marinos descubiertos del antiguo Egipto. Junto con los aparejos descubrieron unas cajas extrañas y comprendieron la importancia del hallazgo. Fue un hallazgo increíble. Extrajimos 43 cajas de mercancía. ¿Y por qué sabemos que eran de mercancía? Porque 2 tenían una inscripción, como una etiqueta que ponía "Cosas maravillosas de Punt". Fue el primer indicio de que la misteriosa tierra de Punt era un lugar real y de que los antiguos egipcios comerciaban allí. ¿Pero dónde estaba? Durante más de un siglo, la tierra de Punt se creyó que solo era un mito, descubierto por investigadores en un papiro de 4000 años. Hay un maravilloso relato ficticio de más o menos el 1900 a.C. titulado Cuento del marinero naufragado, y habla de un marinero que viaja en una expedición. Resulta que llega a una isla que está en el Mar Rojo y que es una isla mágica. El marinero cuenta relatos sobre animales increíbles y especies exóticas. Cuida de él un rey serpiente. En ese relato, la serpiente se refiere a sí misma como el señor de Punt. Ahora reexaminan una losa antigua llamada Piedra de Palermo. Hallan relatos de viajes que antes se consideraban ficticios.
¿podría ayudarlos a localizar la tierra de Punt? La piedra de Palermo menciona viajes y relaciones con la misteriosa tierra de Punt. Era un sitio del que importaban productos exóticos. La piedra de Palermo revela que Punt es el origen de muchos productos esenciales traídos al antiguo Egipto. Incienso, madera, oro. Marfil de elefante, ébano. Punt era donde obtenían materias primas exóticas, muy apreciadas para las ceremonias religiosas, sobre todo el incienso. Todos los indicios muestran que Punt era un socio comercial para los antiguos egipcios que usaban los barcos de la cueva. Pero la piedra no revela su ubicación. Entonces, los arqueólogos que desentierran los barcos descubren algo increíble. Encuentran fragmentos de vasijas que podrían haber contenido productos de Punt. El equipo recurre a la ciencia para intentar localizar el origen de las vasijas y descubre que la arcilla procede de la costa oriental de África. Ahora tenemos restos en las excavaciones procedentes de esa zona. Pero el punto exacto de la costa africana sigue siendo un misterio. Recurren a las inscripciones del templo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari. Allí encuentran referencias sobre un viaje a Punt. Algunas imágenes del muro desconciertan siempre a los visitantes. Tienen la piel de distinto color que los egipcios. Tenemos la representación de extranjeros de piel roja y con perilla, como los egipcios. Convencidos de que son personas reales, buscan más pistas. Encuentran un pasaje que describe los animales que Hatshepsut se llevó a Egipto. Se trajo babuinos, perros y árboles de incienso vivos. Se sabe que los babuinos eran sagrados para los antiguos egipcios. El babuino era tenido por un animal increíble, casi humano, y desde luego divino. Lo consideraban un animal divino muy sabio. Los babuinos no son autóctonos de Egipto. Si los arqueólogos descubren el origen de esos animales, quizá puedan encontrar la ubicación exacta de Punt. Revisan documentos históricos y buscan la momia de un babuino que fue descubierta en el Valle de los Reyes y que ahora está en Londres. Hay un babuino en el Museo Británico que procede de un templo de la 20ª dinastía, así que será del 1200 a.C. 2010. Un grupo de científicos del Museo Británico de Londres examinó el babuino mediante una técnica llamada análisis de isótopo de oxígeno estable. Se hizo el análisis del isótopo estable a varios pelos de un babuino. Y eso nos da información sobre la zona donde esos babuinos vivían antes de que los llevaran a Egipto. ¿Se descubrirá al fin la ubicación de Punt? El análisis del isótopo estable de esos pelos apunta hacia la zona nordeste de África, lo que hoy es Eritrea o Sudán Oriental. Es un gran hallazgo. La ciencia moderna confirma que los antiguos egipcios eran marineros intrépidos que recorrían más de 1.600 kilómetros por la costa oriental de África y comerciaban con especias y animales exóticos. Al fin se demuestra no solo que la tierra legendaria de Punt es real, sino su ubicación geográfica. Los productos con que comerciaban los egipcios a menudo tienen un valor espiritual lleno de significados ocultos. Los objetos religiosos les dan a los arqueólogos una idea sobre las creencias y supersticiones de este reino antiguo. Esas supersticiones siguen haciendo volar la imaginación. Aunque a veces la imaginación nos juegue malas pasadas. La tumba del rey Tutankamón. El mayor descubrimiento egipcio de todos los tiempos.
La noticia de sus fabulosos tesoros queda ensombrecida por la leyenda de una maldición mortal. Tras solo unos meses del hallazgo de la tumba, el conde de Carnarvon murió de repente. La leyenda de la maldición dura ya más de 70 años. Ahora, una nueva técnica puntera podría ayudar a aclarar de una vez si hay algo de verdad tras esa leyenda sobrenatural. ¿Hay algo de verdad en la maldición? ¿Habrán sido las muertes una coincidencia? 2009. La famosa tumba de Tutankamón está amenazada. Últimamente estamos muy preocupados por el estado de algunas tumbas del Valle de los Reyes, por las consecuencias del turismo, ya que las tumbas no fueron hechas para recibir a millones de personas. Los turistas que visitan la tumba la destruyen lentamente con su aliento. Cuando alguien entra en la tumba, exhala, y cuando la humedad llega a los muros, deteriora la pintura, los murales. Los conservadores intentan resolver el problema. Al principio limitaron el número de turistas que podían entrar cada vez y cuántos podrían entrar por día. Pero ahora han hecho una réplica, así que puedes entrar y respirar cuanto quieras. Equipos de expertos hacen esa réplica usando la tecnología láser 3D más moderna, lo que salva la tumba de la maldición de los visitantes. Ahora podrán combinar los egiptólogos esos datos con nuevos recursos para arrojar luz sobre la supuesta maldición de Tutankamón. La leyenda de la maldición existe desde el hallazgo de la tumba en 1922. Poco después de que Howard Carter y el conde de Carnarvon abrieran la tumba, ocurrió una desgracia. Unos meses después de descubrir la tumba y antes de que pudiesen abrir el sarcófago de la cámara funeraria, el quinto conde de Carnarvon contrajo una infección. Le picó un mosquito en la cara. Y mientras se afeitaba unos días después, se cortó en la picadura y se la infectó. El 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon fallece de septicemia. Los periódicos relacionan su muerte con una terrible maldición, supuestamente escrita en los muros de la cámara funeraria. Dentro de la tumba se encontró una pequeña inscripción que decía: «La muerte le llegará veloz al que profane la tumba del faraón». La leyenda de la maldición se propaga por el mundo como el fuego. En la siguiente década, otras 6 personas relacionadas con la excavación de la tumba mueren de repente. Los científicos buscaron pistas sobre las misteriosas muertes, examinando el cuerpo momificado del rey Tutankamón. ¿Serían los propios restos tóxicos? Existe la teoría de que el cuerpo sigue reaccionando por los ungüentos y las vendas de lino y que cuando se abre el sarcófago se libera gas despedido por el propio cadáver. El amoníaco podría afectar a los ojos, a la nariz y a la boca. En casos extremos, afectaría a los pulmones y sin tratamiento podría ser fatal. Pero hay una pega en esa teoría. El único hombre que habría estado expuesto al gas tóxico no presenta síntoma alguno. Como Howard Carter fue el que abrió el sarcófago, sería el más afectado. Pero no le pasó nada. Me parece poco probable que los gases hubieran causado daños graves a alguien. Los egiptólogos ahora buscan otras posibles causas que puedan explicar la maldición. Y deciden centrarse en la propia tumba. Equipos de especialistas revisan todos los detalles y hallazgos, incluida una pista hallada en la escayola. Manchas oscuras que contienen un extraño hongo negro. Solo aparece en la tumba de Tutankamón de entre todas. El equipo se pregunta por qué ese extraño moho no aparece en ninguna otra tumba.
Buscan pistas sobre cómo llegó allí. Los expertos creen que puede tener relación con su rápida construcción. Fue un trabajo muy apresurado. Y es muy posible que la escayola aún estuviera húmeda cuando se aplicó la pintura y se cerraron las puertas. Creo que ese es el motivo del moho. ¿Pudo ser el motivo de las muertes una vez abierta la tumba? Se ha dicho que ese moho es responsable de las muertes relacionadas con la tumba. Se analiza el moho para ver si es venenoso. El resultado es negativo. El moho es inocuo. No hay pruebas de que el moho sea el motivo de la muerte de aquellas personas. Los científicos concluyen que nada de la tumba pudo haber causado las muertes, arrojando dudas sobre toda la leyenda. Vuelven a centrarse en la maldición original, al parecer tallada en los muros de la tumba. Un estudio lingüístico revela que es muy distinta a las maldiciones halladas en otras tumbas. La mayoría de las maldiciones no son tan aterradoras como la de la tumba de Tutankamón. Suelen desear que te pasen cosas horribles, como que te coma un cocodrilo mientras te bañas en el Nilo, que te destroce un hipopótamo. No desean nada bueno, pero tampoco te hacen pensar en algo como un espíritu maligno. Los historiadores empiezan a sospechar que no fue escrita por la mano de un antiguo egipcio. Y cuando vuelven de nuevo a la tumba, no encuentran ni rastro de inscripciones que contengan una maldición. Lo de que la muerte le llegará veloz a quien profane la tumba del faraón no fue algo real. Esa inscripción fue una invención. El análisis científico indica a los egiptólogos que la maldición de Tutankamón solo fue una fantasía periodística. Todos querían publicar algo sobre esa tumba, así que se inventaron algunas cosas. Se inventaron la maldición. Buscaban buenos titulares, vender periódicos, beneficios. Ese fue el motivo. Lejos de ser una maldición desde el más allá de más de 3.300 años, los análisis modernos revelan que la maldición de Tutankamón fue producto de la imaginación de los periodistas del siglo XX. La ciencia moderna ha descartado ya la idea de una maldición antigua. Pero para los egipcios, el poder de la superstición era muy real. Dentro de cada tumba hay más pistas sobre lo que los antiguos egipcios llegaban a hacer para estar a bien con sus dioses. Los antiguos egipcios no escatimaban a la hora de momificar y conservar a sus muertos para prepararlos para la otra vida. Pero cuando los egiptólogos descubren una tumba con decenas de gatos momificados, en vez de personas, se quedan atónitos. ¿Por qué momificaron a esos gatos? Los historiadores recurren a la ciencia para intentar descifrar el significado de esos gatos. Era una práctica religiosa muy extendida. Durante la primavera de 2018, unos arqueólogos que excavaban catacumbas cerca de El Cairo descubrieron algo inusual. Dentro del laberinto de tumbas se encuentran decenas de gatos momificados. En otros lugares de Egipto aparecen todavía más. ¿Cómo demonios acabaron allí y por qué? ¿Con qué motivo? Los avances tecnológicos quizá permitan que los expertos descubran los secretos tras esa extraña costumbre por primera vez. Ahora, al fin, tenemos recursos para estudiar cosas como el ADN, la genética. El análisis científico ofrece un dato intrigante. El análisis del ADN muestra que esos gatos estaban muy entrecruzados. Los científicos deducen que los gatos fueron criados ex profeso en una granja de gatos.
Están todos muy emparentados, así que debían de criarlos de forma intensiva en auténticas granjas de gatos. La ciencia moderna está demostrando que los egipcios momificaban a esos animales en serie. Los egiptólogos creen que los criaderos de gatos proporcionan animales a la industria de la momificación. Los gatos se momificaban de varias formas, pero en las momias de mejor calidad evisceraban al animal, le aplicaban aceites y ungüentos para darle flexibilidad al cuerpo, también resinas, y luego lo envolvían en vendas. El gato vendado se adornaba después con creatividad. A menudo decoraban el exterior de la momia con detalles como ojos, orejas falsas o bigotes. La momificación de gatos parece ser un negocio extendido. ¿Pero por qué? Los investigadores buscan pistas para descubrir la envergadura de esa industria. Descubren un asombroso relato de los primeros días de la arqueología egipcia, sobre los restos momificados de 180.000 gatos, hallados en un campo de Beni Hassan, a las afueras de El Cairo, en el siglo XIX. Un agricultor clavó la pala en el suelo, pero descubrió que no había tierra, sino que había un pozo. Se dice que cayó en él y descubrió una catacumba llena de miles de antiguos gatos egipcios momificados. Es un hallazgo extraordinario, algo nunca visto en Egipto. Para los egiptólogos, es una necrópolis de momias de gato a escala industrial. Están envueltos de varias formas, algunos con vendajes llamativos, otros con vendajes de lino sencillos. Es la mayor colección de momias de gato que se ha encontrado, y se envía a Inglaterra para venderla en privado. La aparición de gatos momificados en tan gran número lleva a los egiptólogos a elaborar una teoría. Los gatos se crían de forma intensiva para la momificación. La tecnología de rayos X les da a los científicos más pistas que respaldan la teoría. Los gatos vivieron muy poco tiempo. Las radiografías revelan lesiones que muestran una muerte brutal. A esos gatos los mataron a una edad bastante temprana, rompiéndoles el cuello. Es un descubrimiento perturbador. El envoltorio externo era espectacular, pero el interior, a menudo, contenía un pobre gato estrangulado. ¿Pero por qué hicieron los antiguos egipcios tanta cantidad de esas momias? Los arqueólogos creen que todo apunta hacia una práctica religiosa a gran escala. El gran número de gatos momificados enterrados en lugares como Beni Hassan sugiere que había algún ritual religioso muy extendido. Era algo que practicaban muchas personas. Esa cría intensiva de gatos demuestra que se criaban concretamente para entregarlos como ofrenda. Se momificaron y enterraron millones de gatos. Sería una práctica similar a lo de ir a la iglesia y encender una vela, una ofrenda votiva. Los expertos entienden ahora por qué hay tantas momias de gatos en Egipto. La última incógnita es qué fue de los 180.000 gatos enviados a Inglaterra para venderse en el siglo XIX. Cuando los gatos llegan al puerto de Liverpool, se celebran dos grandes subastas. Se cuenta que uno de los subastadores usó la cabeza de un gato como martillo. Pese a los esfuerzos del vendedor, los gatos momificados no despiertan mucho interés en los compradores. Nadie quiere comprarlos porque no saben bien qué son, pero acaban vendidos por un precio muy bajo. 3 libras, 13 chelines y 9 peniques por toneladas de gatos egipcios momificados. El destino de los gatos es inesperado. Los molieron para hacer abono. Es de verdad increíble que gatos que fueron sacrificados, momificados y ofrecidos a una deidad en el antiguo Egipto acaben triturados y convertidos en abono en la Inglaterra victoriana. Fue una oportunidad perdida para estudiar a esos gatos.
Pero puede haber más bajo la arena esperando a ser descubiertos. El libro del Éxodo habla de una serie de plagas terribles que azotaron el antiguo Egipto. El Nilo se convirtió en sangre. Una plaga de ranas, insectos que pican, piojos y moscas. ¿Habrá algo de verdad en esos fenómenos extraños? ¿Es posible explicar el fenómeno de la conversión del Nilo en sangre relatada en el Éxodo? Los anillos de crecimiento de árboles antiguos hallados en California podrían tener la respuesta. En esos bosques viven algunos de los árboles más antiguos del planeta. Datan de la época de los faraones. Ahora, los científicos buscan la verdad tras el relato bíblico. ¿Ocurrieron de verdad esas plagas bíblicas? A 13.000 kilómetros de Egipto, en las montañas blancas de California, los científicos estudian árboles buscando indicios sobre un cambio climático mundial. Los bosques de pinos longevos de California están a unos 2.700 metros, y en ellos viven algunos de los árboles más antiguos. Datan de la época de los faraones. Los investigadores estudian los anillos de crecimiento de hace 3.500 años, sobre la época en que las plagas supuestamente azotaron Egipto. Los anillos sirven para saber datos sobre el clima mundial de aquella época. Y descubren un dato intrigante. Cuando los científicos examinan los anillos de esa época, descubren que la distancia entre ellos disminuye drásticamente. Los expertos comparan esos resultados con los datos de otros árboles antiguos del mundo. Son casi idénticos. Para los expertos es una revelación. Solo puede significar una cosa: un catastrófico cambio climático mundial. El estudio de los anillos de los árboles muestra un gran descenso mundial de las temperaturas hace unos 3.500 años. Los científicos empiezan a buscar una explicación. Buscan datos de algún suceso geológico importante que provocara tal cambio mundial en la temperatura. ¿Qué pudo provocar algo así? Quizá el impacto de un meteorito o una gran erupción volcánica. Los expertos identifican un posible culpable. No está en California, sino en el otro extremo del mundo, en la pequeña isla mediterránea de Santorini. A 643 kilómetros al norte de la costa egipcia. Hay un volcán llamado Tera. Este volcán erupcionó en el 1600 a.C. y aniquiló a toda la población de la isla. Esa erupción, en la antigüedad, fue unas 4 veces más potente que la del Krakatoa y arrojaría cientos de miles de toneladas de ceniza a la atmósfera, tapando con ello el sol. Coincide con el cambio climático registrado en los anillos de los árboles antiguos. También coincide con el relato del Éxodo. Según la Biblia, el faraón encarcela a los judíos de Egipto y se niega a liberarlos. Desesperado por liberar a su pueblo, Moisés pide ayuda a Dios y este envía plagas contra Egipto. La Biblia dice que la tierra de los faraones es azotada por una gran desgracia. Las aguas de la zona se convierten en sangre. Los peces mueren. Una plaga de ranas, de insectos que pican, piojos y moscas. ¿Es posible que esa catástrofe geológica pueda explicar la venganza divina contra el antiguo Egipto que relata la Biblia? Hay un equipo de geólogos que trabaja en la costa de Santorini, en el cráter donde antes estaba el volcán. Y al excavar en el lecho marino, descubren más ceniza de la que se esperaba, sobre un 30% más. Y calculan que la columna de ceniza durante la erupción habría alcanzado 40 kilómetros de altura. Así que nos preguntamos si pudo haber alcanzado el antiguo Egipto. La erupción de un volcán islandés en 2010 les da a los expertos una idea de lo lejos que puede llegar una nube de ceniza.
La erupción volcánica de Islandia provocó meses de trastornos. Expulsó tanta ceniza a la atmósfera que viajó por todo el mundo y al hacerlo interrumpió el tráfico aéreo, los servicios de correos, el reparto de paquetes, todo quedó parado una semana. La envergadura de esa erupción moderna no deja duda de que una erupción antigua pudo llegar fácilmente a Egipto. En busca de pistas volcánicas, los científicos investigan ahora la geología del delta del Nilo y encuentran fragmentos de roca volcánica. El análisis químico confirma su corazonada. Los fragmentos llegaron desde Santorini, arrojados cientos de kilómetros por la gran erupción. Es un dato importante, y la investigación sigue dando más pistas para explicar las plagas bíblicas. Esa nube de ceniza tendría consecuencias tremendas en todo el ecosistema que tuvo contacto con ella. Es gas venenoso y al caer de nuevo al suelo, cae en el Nilo, cae en el Mar Rojo, en los lagos de todo Egipto y envenena el agua con azufre. Grandes cantidades de ceniza volcánica y azufre causarían graves consecuencias en el Nilo. Los científicos creen que pudo cambiar el color del agua, coincidiendo con el río de sangre descrito en el libro del Éxodo. Ese depósito ácido y sulfurado podría manchar el río y contaminarlo, dándole el color rojo. Es la primera prueba sólida que vincula un suceso natural con los relatos de la Biblia. ¿Tendrá relación el envenenamiento del Nilo con los otros desastres bíblicos, como la plaga de ranas o la invasión de moscas? Los expertos identifican una reacción tóxica en cadena. Que el Nilo se volviese rojo tuvo consecuencias nefastas para la fauna silvestre. Los peces del río empezarían a morir, y debido a ello, la fauna que vivía a orillas del río, como las ranas, empezaría a alejarse del agua tóxica. Con el tiempo morirían otros animales y acabarían infestados. En ellos, a su vez, nacen los piojos y las moscas que siguen propagando la plaga. La investigación científica moderna ha dado pruebas de que los relatos bíblicos pudieron basarse en hechos, pero deberse a sucesos naturales y no a la ira de Dios. Podemos relacionar todo eso con un episodio catastrófico mundial. Las plagas y calamidades narradas en la Biblia pudieron ser consecuencia de una enorme erupción volcánica. Los antiguos egipcios estaban a merced de su entorno. Pero las amenazas a las que se enfrentaban no se limitaban a esta vida. Creían que el viaje hacia el más allá también estaba lleno de peligros. Los antiguos egipcios a menudo entierran animales momificados con ellos en las tumbas. Los arqueólogos han encontrado gatos, perros e incluso babuinos. Pero cuando encuentran sarcófagos con escarabajos peloteros momificados, se intrigan. ¿Por qué demonios tenía tanta importancia el escarabajo pelotero en la antigua religión egipcia? Un nuevo descubrimiento podría ayudar a los egiptólogos a averiguarlo. Los expertos que exploran tumbas egipcias están acostumbrados a encontrar tallas de animales majestuosos como el chacal o el halcón, que protegían a los muertos en el más allá. Pero en 2018, en una tumba cerca de Saqqara, unos arqueólogos encuentran otra cosa, algo bastante raro. Envueltos en lino, descubren pequeños escarabajos momificados bien conservados de hace 4.500 años. Los expertos identifican a los insectos como escarabajos sagrados, un tipo de escarabajo pelotero. Se trata de un insecto que pone huevos en y se alimenta de excrementos. El hallazgo es poco corriente. Los investigadores se preguntan por qué animales considerados sucios e impuros tendrían tanta importancia como para momificarlos.
Sospechan que la actitud de los antiguos egipcios hacia los desechos corporales podría ser muy distinta a la nuestra. En la antigüedad, las heces humanas y las de animales no eran siempre algo inútil que se desechaba. La gente las usaba como abono, también para construir sus casas y para alimentar el fuego del hogar. Se usan en textos médicos mágicos para curar determinadas dolencias. Era parte de la medicina. A los egipcios quizá no les repugnaban los excrementos de animales, pero eso no explica la importancia espiritual de los escarabajos. Una de tal magnitud que les otorga un enterramiento ritual. Para los investigadores, el comportamiento natural de ese insecto representa una nueva pista. Igual que los antiguos egipcios ven que el sol rueda hacia el cielo desde el horizonte cada mañana, ven que el escarabajo rueda una bola de excrementos. E igual que perciben que el sol favorece la vida, ven que las crías del escarabajo nacen de la bola de excrementos. Los egiptólogos creen que los antiguos egipcios ven la redonda bola de excrementos como una representación del sol, lo que convierte al escarabajo en el dios sol. Los antiguos egipcios consideran al escarabajo pelotero como el dios Khepri. El dios sol encarnaba al sol naciente, el renacer del sol, y por tanto la renovación de la vida. Los investigadores se preguntan si eso será una pista sobre su función en el viaje hacia el más allá. Los arqueólogos reexaminan tallas de escarabajos halladas en sarcófagos de personas fallecidas. Todas aparecieron colocadas sobre el corazón del fallecido. Cuando los antiguos egipcios entran en el más allá, deben pasar una serie de pruebas, y la última parte de ellas se da cuando acceden a la sala donde los juzgará Osiris, al que quieren unirse en la otra vida. Pero no pueden acceder sin más. Si no eres limpio de corazón, no podrás acceder a la otra vida y dejarás de existir en todos los espacios de los vivos y los muertos. Los egiptólogos tienen la teoría de que para un pecador, el escarabajo sobre el corazón es un salvoconducto para entrar en el paraíso. Encuentran talismanes o amuletos en otras tumbas que parecen tener el mismo propósito. Hay un tipo de amuleto conocido como el escarabajo del corazón. Tiene forma de escarabajo y en el dorso tiene una inscripción y dice: «Oh corazón de mi madre, oh corazón de mi madre, no te vuelvas contra mí en las salas de la justicia». Si un amuleto de escarabajo te protegía el corazón, impedía que éste testificase contra ti en la sala del juicio. Lo último que quieres es que el corazón hable contra ti y diga que eres un pecador, que no mereces estar en la otra vida. Así que te pones el amuleto de escarabajo sobre el corazón para limpiarlo y así poder acceder a la otra vida intacto. Los expertos saben ahora que ese pequeño insecto es un billete de los antiguos egipcios para el paraíso. Parece que unos necesitan más ayuda que otros para llegar allí, la suficiente para dedicarle todo un sarcófago a un humilde escarabajo pelotero. En el techo de una cámara funeraria egipcia hay un misterio de 4000 años. La figura de un extraño animal. Una figura que destaca es la de un extraño animal con cuerpo de hipopótamo. Tiene zarpas de león y cabeza de cocodrilo. No se parece a nada visto antes. ¿A quién representa ese animal y por qué tiene la forma de 3 peligrosos depredadores? ¿Qué quiere decir? Los expertos saben que ciertos animales están asociados a dioses egipcios específicos. Los antiguos egipcios observaban mucho a los animales del entorno. Ven cosas en el mundo natural que creen relacionadas con los dioses, porque no conocen otro modo de explicar lo que ven. Por eso los egipcios asociaban a cada animal con un dios. Tenían un poder, una especie de función mística que desempeñar en el cosmos.
Las investigaciones indican que hay un nexo entre el comportamiento de esos animales y las deidades que representan. Tomemos la estación en la que el Nilo empieza a desbordarse. Hay ranas por todas partes, así que hay una deidad llamada Heket, que tiene forma de rana. Y no es solo la diosa de la renovación, de la agricultura y de la lluvia, sino de la fertilidad. El babuino también se consideraba un animal con poderes. Se asociaba a menudo con el dios solar Horus, atado al cielo. Despierta, se estira hasta donde el sol va a elevarse. Hace esto y grita, y se cree que es para animar al sol a elevarse. Hace 200 años, la función de los dioses se descubrió con todo detalle, cuando el explorador Giovanni Belzoni abrió una tumba pintada en el Valle de los Reyes. Es la tumba más espectacular del valle. Es la mayor y es totalmente magnífica. La mirada de Belzoni cayó sobre las imágenes conocidas de deidades que adornaban las paredes, pero quedó fascinado por la imagen de una diosa desconocida. Tiene cuerpo de hipopótamo, zarpas de león y la cabeza de cocodrilo. Ahora los expertos reexaminan a la diosa y se preguntan si el comportamiento animal tendrá la clave sobre la identidad de este antiguo enigma. Primero, sopesan por qué estará compuesta por 3 despiadados asesinos. Una pista puede ser el peligroso hábitat natural de Egipto. Sales por la puerta y es aterrador. Incluso levantarte de la cama lo es, porque no sabes si te picará un escorpión. Si vas a asearte o a lavar la ropa al río, también corres peligro de que te devoren o acabes arrastrado al fondo del Nilo. Ahí estás, un pobre ser humano débil, sin pelo, sin zarpas, sin nada. Así que los dioses tienen que protegerte. Los arqueólogos exploran la teoría de que la diosa misteriosa toma su forma de animales feroces para poder ofrecer protección. ¿Pero a quién? Los investigadores analizan a los 3 animales que componen la deidad. La cabeza es de cocodrilo. Los egipcios ven al cocodrilo como un animal poderoso. Es un animal temible que vive en el Nilo y también sabe proteger muy bien a sus crías y vigilar sus huevos. Creen que el cuerpo de la diosa es de otro animal ferozmente maternal, el hipopótamo. Las hipopótamas son fieras madres protectoras. Si han estado en África y han visto hipopótamos, sabrán que son los animales más peligrosos que existen. Es mejor no enfrentarse a los hipopótamos. La diosa también tiene zarpas de león, un animal que también es una madre temible. Ahora sostienen que la diosa tiene relación con la maternidad. Comprueban si hay rastro de la presencia de la diosa en otras tumbas. Encuentran una coincidencia en las paredes de un templo de la fertilidad. Encontramos su imagen en tumbas, a menudo de mujeres que a veces murieron en el parto o en alguna fase del embarazo. Una nueva investigación sobre los textos antiguos desvela su nombre: Tueris. Tueris es algo como una diosa madre para los egipcios. Protege a las mujeres y a los niños. A menudo aparece plasmada como una figura feroz y demoníaca que guarda la casa. Tueris puede resultar extraña vista ahora, pero como guardiana de las mujeres embarazadas, sus rasgos feroces la hacían una protectora poderosa de los más vulnerables de la sociedad.